Seguimos con los podcasts del proyecto Hit Media Religion, financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia. Y tenemos en este caso con nosotros a Ana María Vega Gutiérrez, catedrática de Derecho y directora de la Cátedra UNESCO Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La Rioja. Hola, doctora Vega, ¿qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por contactar en un tema que preocupa y que nos ocupa en la Cátedra UNESCO. Qué interesante. Por nuestra parte, nos gustaría que nos explicase, por favor, este binomio de libertad de expresión y declive de las democracias en la actualidad. Pues sí, efectivamente es una preocupación global, no diríamos ni siquiera regional o de una parte del mundo. Informes tan solventes como el de la Universidad de Gotemburgo sobre democracia, variedades o valores de democracia, nos dice que las perspectivas del mundo a finales del 2024 son peores que en los últimos 25 años, ¿no? Hay un ataque a la libertad de expresión diríamos, hasta con un ritmo alarmante, ¿no? Que va a empeorar en 44 países, ha empeorado en el 2024 respecto a los 35 que había en el 2023. Ese deterioro de la libertad de expresión incluye facetas como retroceso en libertad de medios de comunicación, en seguridad de periodistas, en libertad de los ciudadanos para debatir sobre cuestiones políticas o incluso la libertad académica, expresión académica y cultural, ¿no? Y este deterioro viene provocado no solo, y esto es un matiz importante, por restricciones injustificadas o ilegítimas de las libertades por parte de los poderes públicos, sino por un ejercicio irresponsable de la libertad de expresión de los ciudadanos y viene propiciado por ese anonimato y rápida difusión de mensajes ofensivos en redes sociales, ¿no? Y yo aquí, no sé, haciendo bandera de la cátedra en la que trabajo, que precisamente vela por ciudadanía responsable, hay que tener en cuenta que la preservación de la democracia y de la convivencia pacífica, incluso de la cultura de la promoción y del respeto de los derechos, es una responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Subrayo, fíjense que es la única libertad de todas cuyo ejercicio conlleva especiales responsabilidades reconocidas en los textos de derechos humanos, ¿no? Hacen una referencia específica a los deberes y responsabilidades especiales que conlleva la libertad de expresión. Por lo tanto, veo también que tenemos este otro binomio que es de mucho interés y es libertad de expresión y discursos de odio religioso. Si nos puede hablar en el ámbito quizá español, europeo, por favor. Sí, por supuesto que sí. Pongo por delante un matiz de diferenciación que caracteriza al ámbito de protección que tiene la libertad de expresión y que no es la misma en Estados Unidos, donde es prácticamente ilimitada, a Europa, ¿vale? Las democracias europeas se definen como democracias militantes o valorativas. Y eso quiere decir que la libertad de expresión puede estar restringida cuando atenta contra la convivencia democrática. En este punto, diría que la mayoría de los países europeos contemplan respuestas penales frente al uso abusivo de la libertad de expresión en materia de libertad religiosa o de hecho religioso. Concretamente, está penalizada la ofensa contra los sentimientos religiosos y también, que es el caso que nos ocupa, contra aquellos que incitan al odio, a la discriminación o a la violencia. Es cierto que la protección penal de ambos delitos no tiene ni el mismo consenso ni la misma respuesta. En España ahora mismo estamos
debatiendo eliminar del Código Penal las ofensas contra los sentimientos religiosos, pero no así contra los discursos del odio, ¿no? El propio Consejo de Europa, a raíz del ataque contra el semanario francés Charlie Hebdo, aprobó una resolución en el 2015 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, dejando claro que el uso de la sátira, de la información o difusión de ideas que puedan ofender o chocar, incluida la crítica religiosa, están amparadas por la libertad religiosa, como una exigencia de una sociedad tolerante y plural, perdón. Pero no es el caso de los discursos del odio, ¿no? Compensa ahí precisar, ¿no? Los discursos del odio son aquellas expresiones en cualquier formato que se dirigen contra grupos humanos que han sido históricamente discriminados por distintos motivos. Nosotros estamos refiriéndonos ahora a la religión, y que además, este es el plus, constituyen minorías tradicionalmente excluidas desde el punto de vista social. Decía hace un momento que así como el delito contra las ofensas de los sentimientos religiosos es más plural en las legislaciones europeas, no así los discursos del odio, ¿no? España, preciso, Europa tipifica la incitación al odio y a la violencia. Prácticamente todos los países del Consejo de Europa, a excepción de Andorra y San Marino. España contempla este delito en el artículo 510 del Código Penal, que ha sufrido incluso una reforma, porque se le achacaba una redacción ambigua. No olvidemos que la respuesta penal es, diríamos, la respuesta in extremis que tiene que dar un ordenamiento jurídico, cuando ya ninguna otra medida jurídica resulta eficaz o eficiente. Ese artículo, el 510, como digo, fue reformado porque se exigía inicialmente que el odio tenía que tratarse de una incitación directa y relacionada con hechos concretos. Es decir, había que probar que como consecuencia de ese discurso alguien había cometido actos de violencia o discriminación. Tras la reforma del 510, la incitación puede ser directa o indirecta, lo cual nos dice que se amplía esa protección penal. Y el fundamento de ese castigo, de esa punición, podríamos decir que es doble. Por un lado, se está tratando de proteger la dignidad de las personas, y por otro, el derecho de los integrantes de esas minorías a ser tratados en la sociedad como iguales. Porque el hate speech, el discurso del odio, lo que está negando es seguridad. Seguridad que una sociedad debe ofrecer a los miembros de las minorías vulnerables, ¿no? Y que ese discurso de odio, mediante símbolos visibles de exclusión o de animadversión, les están recordando que no gozan de esa posición de igualdad respecto al resto de los ciudadanos. Diríamos que en este sentido la respuesta jurídica más reciente es la resolución 58/29 del 2025, de abril de este año, del Consejo de Derechos Humanos, que expresa profunda preocupación por esa apología del odio religioso que socava el espíritu de tolerancia que debe inspirar el discurso y la realidad de la protección de los derechos humanos. Y especialmente preocupa que se exploten de manera intencionada tensiones políticas, sociales, o que se dirijan esas acciones contra personas en razón de su religión o de sus creencias, ¿no? Proyectando, por lo tanto, una imagen negativa de los creyentes y pidiendo que se tomen medidas para eliminar esas discriminaciones, porque no olvidemos que el itinerario del discurso del odio pasa por el prejuicio, el estereotipo, la discriminación, y acaba culminando con el discurso del odio.
Que sea el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas quien se haya pronunciado sobre este tema nos dice mucho de esa preocupación mundial por este tema, ¿no? Y por lo tanto, salvaguardar, proteger la libertad de expresión como la libertad religiosa no puede ser una tarea pasiva de mera conservación. La sociedad evoluciona y por lo tanto aquí también los políticos y los legisladores, diría, la propia sociedad tienen que asumir una función creativa que responda a los desafíos actuales, ¿no? Y una última cuestión, es muy interesante todo lo que nos está contando. En otros podcasts anteriores de investigadores y expertos precisamente de este proyecto, que está elaborando todos estos trabajos académicos, detectan que es en las redes sociales donde se diseminan más todos estos mensajes o discursos de odio de los que estamos hablando. Quería preguntarle si nos puede aportar quizá algunos datos o algunas fuentes de interés que nos puedan venir bien para profundizar más en esta cuestión, por favor. Pues sí, en realidad, como se dice con acierto, lo que no se mide no existe. Y ante este fenómeno social preocupante que acaba polarizando y radicalizando a la sociedad, se han ido intensificando instrumentos de medida e informes que reportan sobre las dimensiones de este fenómeno. En el caso de España, tenemos por un lado el informe sobre evolución de delitos e incidentes de odio en España, que publica anualmente el Ministerio del Interior y que nos dice en términos globales que ha habido una reducción de un 13,8% respecto a 2023 de incidentes de odio en España. Los que tienen niveles más altos en términos de delito son en los ámbitos de orientación sexual, identidad de género, que han aumentado un 1,15%. En cambio, han disminuido los delitos por razón de sexo o género y se registra el mayor aumento hasta ahora con el antisemitismo, ¿no? Hay un 60,9% de aumento contexto geopolítico actual y la guerra en Gaza es un reflejo de esta información y de estos datos, ¿no? Como novedad, el informe recoge por primera vez los delitos de odio por islamofobia. 15 hechos conocidos registrados en el informe y lo hace precisamente como consecuencia de las recomendaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que registra en esta última década una tendencia creciente a una islamofobia que definen incluso de estructural en Europa y que impacta especialmente y específicamente en las mujeres, con discriminación en el ámbito laboral especialmente, con más dificultad de acceso al escenario político, educativo, y la tipología delictiva de esos hechos de odio pues van desde lesiones hasta amenazas, promoción de discriminación, trato degradante, injurias, ¿no? Junto con este informe, que como digo es más genérico, es decir, son todos los delitos del odio, el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, OBERASE, serían sus iniciales, monitoriza, ¿no?, las redes sociales y detecta un aumento de discurso del odio especialmente vinculado al conflicto internacional de Gaza. Un 48% de los contenidos reportados en septiembre de este año, del 2025, se ubican en ese contexto y los más frecuentes en España están dirigidos, según este informe, contra personas migrantes, menores extranjeros no acompañados y grupos del LGTBI. Si descendemos al caso de los discursos del odio, pues aquí tenemos una fuente específica que es el Observatorio de Libertad Religiosa y de Conciencia, que en su informe de 2024 reporta un aumento del 25% de agresiones por motivos religiosos,
destaca incluso el endurecimiento del tono violento, se ha duplicado hasta la violencia física contra creyentes, ataques a templos y símbolos religiosos que han crecido un 12%. Incluso el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones alertó de un aumento del discurso del odio vinculado a la comunidad musulmana durante la celebración del mes de Ramadán. Lejos de lo que se suele creer, van casi a la zaga, según este informe, los colectivos más afectados en términos absolutos, lo subrayo. Los cristianos son el colectivo, según este informe, más afectado, aunque se han incrementado también los ataques contra judíos, musulmanes y testigos de Jehová. Ese informe documenta discursos de odio y delitos vinculados a la libertad religiosa en redes sociales que claramente afectan a la convivencia de la sociedad española, como se está viendo, ¿no? Toda esta información muestra la necesidad de fortalecer políticas, educación y mecanismos judiciales para poder combatir eficazmente los discursos del odio en general y del odio religioso en particular. Por eso el Ministerio del Interior ha lanzado recientemente el tercer plan de acción para combatir los delitos de odio, que abarca el periodo 2025-2028 y que incluye toda una batería de medidas de formación, de sensibilización, de mejora de respuesta policial y judicial y, lo que es también muy interesante, de cooperación con organizaciones sociales para poder abordar todos estos delitos. Muchísimas gracias, doctora Vega. Aquí cerramos este contundente podcast que viene muy bien, está muy ilustrado, porque dentro del proyecto financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, este proyecto pertenece a otro más amplio denominado Hit Media, en el que también ha colaborado la doctora Ana María Vega Gutiérrez, porque este proyecto ha desarrollado el monitor de odio con ese fin de detectar y clasificar los discursos de odio en redes sociales de los comentarios de las noticias de los medios españoles. Por lo tanto, muchas gracias, de verdad que ha contribuido en este podcast a poder diseminar y a poder difundir estos mensajes, en este caso, como nos lo ha explicado muy bien, con toda esa jurisprudencia, se podemos decir, esa documentación que nos viene estupendamente para este tipo de proyectos. Gracias. Nosotros seguimos con otros podcasts de otros investigadores. Muchas gracias, doctora Vega. Muchas gracias a vosotros.